Gracias a todos por estar aquí hoy. Este es un webinar especial para el sector inmobiliario. Yo soy Ana Fransson, soy la directora de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Tenemos el placer de tener aquí a Teresa Juan hoy, de Andersen Tax Legal. Teresa Juan es abogada del bufete que está ubicado en Valencia, en la oficina de Valencia, donde ella es asociada del Departamento Laboral y cuenta con más de 9 años de experiencia en asesoramiento jurídico laboral. Y en el ámbito académico ha sido profesora asociada de la Universidad de Valencia y ella analizará los distintos procedimientos jurídicos laborales que pueden acudir las empresas del sector inmobiliario para afrontar el impacto del COVID-19 en sus empresas. Y esta es la razón por que tenemos este webinar especial, porque hemos visto que el sector inmobiliario está ahí un poco en un limbo, ¿no? Entonces, la mayoría de vosotros, la verdad es que sois bastante espectadores, estáis en las costas, pero también hay en otros lugares en España, ¿no? En Madrid y tal. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es simplemente he hecho una introducción de Teresa y luego yo voy a desaparecer y ceder la palabra a nuestro subdelegado Joaquín Cuenca de Alicante, que él también es empresario y tiene una inmobiliaria, Market Spain. Entonces, él es bastante familiarizado con los problemas que existen, ¿no? Ahora mismo. Entonces, el formato de este webinar es una conversación, un coloquio entre Teresa Juan y Joaquín. Teresa empieza por hacer una presentación, luego Joaquín entrará con preguntas suyas y preguntas vuestras y de los espectadores. Entonces, en la pantalla de los espectadores abajo tenéis 3 botones. Uno es una manita, otro es un botón de preguntas y respuestas y el tercero es el chat. Entonces, la manita es para levantar la mano y hablar. No se ve el espectador, pero sí se oye la voz. Luego, en preguntas y respuestas es para hacer preguntas por escrito y eso lo vemos solo los ponentes y anfitrión. No se ven entre los espectadores quién escribe qué. Y tercero es el chat, que por favor no lo uséis porque si no son muchos canales de entrada. Entonces podéis escribir lo que queráis, pero en preguntas y respuestas. Y luego esto lo va a ir seleccionando Joaquín, las preguntas y quien levanta la mano. Entonces Joaquín es quien modera el webinar y va pasando las preguntas a doña Teresa. Así que con eso yo creo que os cedo la palabra y yo sigo. Sí, muchas gracias, Si Ana. necesitáis ayuda técnica, yo estoy aquí pendiente. Perfecto. Gracias. Yo creo que, bueno, pues desde la Cámara, desde la subdelegación de Alicante, que es una zona donde el turismo residencial pues tiene una importancia y un impacto muy, muy grande, pues hemos querido contar con una persona especialista en el tema del derecho laboral para que nos dé cobertura y nos dé una información pues lo más veraz sobre este asunto. Teresa, si te parece, puedes empezar con tu charla. Perfecto, espero que me oigáis todos bien, por eso me he puesto aquí los cascos. Nada, en primer lugar quería agradecer a la Cámara que me hayáis invitado a este webinar. Como decía Ana, pertenezco al despacho de Andersen Tax Legal y si bien yo estoy en Valencia, la verdad es que el despacho estamos en ámbito nacional. Estamos tanto en Madrid, en Barcelona, Valencia y Sevilla y al final pues prestamos servicio y tenemos alcance a nivel nacional, si bien es que yo estoy físicamente en la oficina de Valencia. Y dicho esto, y porque entiendo que esto es una cuestión, el webinar muy práctica y vamos a intentar sintetizar lo máximo, que sea algo útil para todos. El título de este webinar, Efectos laborales del COVID en el sector inmobiliario, nos vamos a centrar específicamente en el sector inmobiliario y la incidencia directa que ha podido tener la actual situación sanitaria que estamos atravesando ahora mismo con el COVID y muy específicamente los 2 principales procedimientos a los que cabría que acudieran las inmobiliarias para intentar hacer frente a la situación que estamos atravesando ahora mismo.
como tampoco sé si todo el mundo está familiarizado con el concepto de ERTE, que todos habréis escuchado estos días y seguramente vuestros asesores os habrán hablado de ellos, muy brevemente os voy a explicar qué es un ERTE. Un ERTE es un acrónimo y lo que significa es Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Es una medida de flexibilización interna de la empresa para que en aquellos supuestos en que haya una situación coyuntural y temporal en que la empresa, por diferentes causas, que ahora las veremos, necesite reducir su plantilla, ya sea a través de reducciones de jornada o suspensiones de contratos, pueda acudir a este mecanismo legal, que no es nuevo de ahora, es decir, no se ha implementado con la situación del COVID. El ERTE viene en el Estatuto de los Trabajadores, tiene ya una regulación de muchísimos años, si bien es cierto que con la situación que estamos atravesando ahora, pues se ha erigido como la medida estrella para intentar hacer frente a la situación actual en la que nos encontramos. Pues bien, ya un poco por centrar, ¿no?, en el día de hoy, 2020, abril 2020, derivada de la situación del COVID, como todos sabéis perfectamente, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID, y con la entrada en vigor del estado de alarma implicó una serie de cuestiones que han afectado lógicamente a toda la sociedad y en concreto en la capacidad de las inmobiliarias en poder prestar su servicio habitual. Antes de entrar en lo que es propiamente los ERTEs, qué tipos hay y cuándo cabe acudir a uno y a otro, de manera muy breve os voy a hacer una pequeña referencia normativa para que sepamos dónde nos encontramos a día de hoy, cuál es la base legal que nos va a permitir acudir a un ERTE o por fuerza mayor o a un ERTE por causas objetivas. Antes de entrar, como digo, propiamente en lo que es un ERTE, tenemos que tener en cuenta que con el estado de alarma, el Real Decreto de 14 de marzo establece ciertas limitaciones en la libertad de circulación de las personas. Y lo que nos viene a decir es que durante la vigencia de este estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por la vía pública, es decir, salir a la calle en determinados supuestos muy concretos, que tampoco me voy a extender porque todos los conocemos perfectamente. Pues bien, de la lectura literal de esta norma se podría entender que si solo me permiten salir a la calle para los determinados supuestos concretos, ir a comprar, supermercado, farmacia, médicos o aquellos que tengan que acudir a su puesto de trabajo, se puede entender que todo aquello que no esté expresamente permitido no se puede realizar. Además, concretamente, el artículo 10 del Real Decreto que se establece el estado de alarma especifica muy concretamente, es un listado cerrado de qué actividades deberán cerrarse al público. Como todos ya sabéis, comercios minoristas y demás. Y establece que se puede entender que sí, que debe estar abierto. Pues bien, lo mismo. De la lectura de ese listado cerrado se puede entender que toda actividad que no esté expresamente recogida en ese Real Decreto se podría entender que no puede estar abierta al público. Pero esto se publicó el 14 de marzo, pero posteriormente han habido una serie de reales decretos desde el 14 de marzo hasta el día de hoy. Han habido numerosas publicaciones de diferentes normas y en concreto el 17 de marzo se publica el Real Decreto Ley 8/2020, también relacionado con medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al COVID, y nos establece específicamente en su artículo 5 que aquellas empresas que puedan teletrabajar tendrá que ser la opción número 1 y que, por tanto, acudir a otro tipo de mecanismos o medidas
deberán ser subsidiarias. Por tanto, lo que nos viene a decir con esta norma es, si puedes teletrabajar, tienes que teletrabajar. Y en el supuesto que no puedas teletrabajar es cuando ya la empresa se podrá plantear otro tipo de medidas, como pueda ser la suspensión temporal o reducción de la actividad. Así pues, lo que se pretende desde el Gobierno es que aquellos que puedan teletrabajar, teletrabajen, y subsidiariamente se podrá acudir a los ERTEs. Si, dada la actividad de la compañía, no es factible poder teletrabajar, es cuando ya entran en juego los llamados ERTEs. Muy brevemente, hay dos tipos, podemos entender que hay dos tipos de ERTEs: el de fuerza mayor y el de causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, lo que nosotros llamamos ETOP. Pues bien, para poder acudir a un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, basado en causas de fuerza mayor en relación a la concreta situación que estamos atravesando en este momento, se entiende que la empresa podrá cesar su actividad y acudir a este mecanismo siempre y cuando exista una suspensión o cancelación de actividades, que haya un cierre temporal de los locales al público, que cuando haya restricción en los transportes públicos y en general en la movilidad de las personas, o que falten suministros, o bien que la plantilla esté afectada directamente por el virus. Si la empresa acredita de manera fehaciente, es decir, objetivamente, que se encuentra dentro de estos supuestos, sí que podría acudir a un ERTE por fuerza mayor. Pues bien, estos supuestos tan concretos, la verdad es que son un tanto genéricos y han creado muchísimas dudas en todos los sectores, y particularmente en el sector inmobiliario, en cuanto que, si bien es cierto, no existe una prohibición expresa, como sí que existe en otros sectores, por ejemplo, en el hostelero o en el de los servicios de ocio, como puedan ser cines u otro tipo de espectáculos, en el sector inmobiliario no existe una prohibición expresa. No obstante, una interpretación más amplia podría entender que, si bien es cierto que no se ha prohibido expresamente, por el tipo de actividad que se realiza en las inmobiliarias, que es necesario en muchas ocasiones el desplazamiento, el moverse, el tener una interacción física directa con los propios clientes, se podría entender que al existir una limitación de la movilidad de las personas, no se podría realizar correctamente la prestación, y que por tanto sí que tendrían una causa justificada para poder acudir a la fuerza mayor. Ante la incertidumbre que ha existido, que numerosas asociaciones han pedido que se clarificara, ante las diferentes incluso criterios interpretativos de las diferentes inspecciones de trabajo de cada comunidad autónoma, el pasado 27 de marzo el Ministerio de Trabajo, junto con la Inspección de Trabajo, publicó un documento donde intenta resolver ciertas dudas y pretendiendo que haya un criterio unificado de las diferentes inspecciones provinciales. Es decir, que ante un supuesto idéntico, la inspección de Madrid no resuelva en un sentido y en el mismo supuesto, por ejemplo, en Valencia, tenga otro pronunciamiento diferente. Pues bien, a través de este documento, porque al final no deja de ser un criterio, no es una norma, es un criterio interno, lo que viene a decir es que en aquellos supuestos que la actividad no permita acceder a la vía pública, se puede entender que limita
la actividad de la empresa y que por tanto sí que cabría acudir a la fuerza mayor. Y además hace referencia expresa a que se podría considerar que están en esos supuestos las agencias inmobiliarias. Pero hasta aquí podríamos decir, perfecto, el Ministerio ha dicho expresamente que las agencias inmobiliarias pueden ir a la fuerza mayor. Sí y no. Dice que cabría que pudieran acogerse, pero siempre y cuando se acredite de manera fehaciente y clara que no puede prestar su actividad habitual. Es decir, tiene que acreditar que, dadas las características de el servicio que presta, no puede teletrabajar ni puede realizar con normalidad o cierta normalidad su actividad. Por tanto, el propio Ministerio, junto con la inspección, ha abierto la puerta a que las agencias inmobiliarias puedan acceder a la fuerza mayor, pero con la coletilla de siempre que lo acredite. Por tanto, no se puede establecer de manera genérica que las inmobiliarias pueden acudir a un ERTE por fuerza mayor, sino que habrá que estar a cada caso concreto, al tipo de prestación de servicios, tipo de clientes, si tipo de bienes, si es compraventa, si son alquileres. Habrá que estar a las circunstancias concretas de cada inmobiliaria para poder valorar correctamente si pueden acogerse al ERTE por fuerza mayor. Voy a explicar muy brevemente en qué consiste el procedimiento. Es un procedimiento que es mucho más sencillo que el otro tipo de ERTE que a continuación explicaré. Es un procedimiento en el que la empresa solicita a la autoridad laboral competente. No voy a entrar en los criterios, bueno, normalmente es que sea a nivel provincial o dependiendo del número de afectados puede ser a nivel nacional, pero bueno, ante la administración presenta una solicitud en la que debe adjuntar toda aquella documentación que estime oportuna, que acredita que derivada de la situación del COVID-19 no puede prestar su servicio de manera habitual, que tiene una causa de fuerza mayor y que por tanto solicita que los contratos de sus trabajadores o bien sean suspendidos o se les reduzca la jornada. Junto a esta solicitud tiene que aportar toda la documentación que acredite todo lo que alegue. Es decir, no vale simplemente alegarlo, hay que probarlo. Pues bien, esta solicitud la tendrá que comunicar tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores de su empresa. Y en el supuesto de que existan representantes legales de los trabajadores, también les deberá de informar. En este caso no hay que hacer ningún tipo de negociación ni con los trabajadores ni con sindicatos. Simplemente se solicita. La autoridad laboral, en teoría, tiene un plazo de 5 días hábiles para contestar. Sí que es cierto que esto es la norma general. Se ha establecido un plazo de 5 días para que la autoridad competente resuelva sobre si entiende que efectivamente hay causa de fuerza mayor o no. Pero, dada la avalancha de solicitudes, determinadas comunidades autónomas han ampliado ese plazo para poder contestar a las empresas a 10 días. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y no sé si hay alguna más, pero bueno, hay determinadas comunidades autónomas que han ampliado ese plazo para poder contestar. Porque si no contesta en tiempo y en plazo, ¿qué implica? Que se entiende por lo que llamamos silencio administrativo positivo, que quiere decir que si en el plazo establecido, ya sea 5 o 10 días, la autoridad laboral no contesta, se entiende que autoriza, que acepta la solicitud de la empresa y por tanto podrá aplicar ese ERTE por fuerza mayor. ¿Beneficios de acudir a un expediente de fuerza mayor? Pues bien, en uno
de los numerosos reales decretos que se han ido publicando en las últimas semanas, se han establecido bonificaciones excepcionales y entre ellas se encuentra que aquellas empresas que acudan a un expediente de regulación temporal por fuerza mayor, en aquellas que tengan menos de 50 trabajadores, no tendrán que abonar las cotizaciones de sus trabajadores mientras que estos estén en el ERTE. En aquellas empresas de 50 o más trabajadores será una bonificación del 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que si suspende los contratos de sus trabajadores, en cualquier caso los trabajadores pasan al desempleo, pero la norma habitual general es que a pesar de que el trabajador esté en el desempleo, la empresa continúa teniendo la obligación de abonar las cotizaciones. Pues bien, una de las medidas extraordinarias del Gobierno para esta crisis ha sido que en los ERTE de fuerza mayor, la empresa se verá exonerada de abonar esas cotizaciones en función del número de trabajadores entre un 100 y un 75%. En resumen, ¿qué quiere decir? Que la empresa, mientras dura el ERTE por fuerza mayor, no tiene ningún coste en relación a sus trabajadores, porque es el desempleo el que les abona la prestación y el Estado el que va a cotizar por esos trabajadores. Desventajas. Si hay una resolución expresa, es decir, que la autoridad laboral resuelve el expediente y considera que no existe causa fundada para acudir a la fuerza mayor, se ha perdido un tiempo muy valioso en el que se podrían haber iniciado otras medidas y no se ha hecho. Por tanto, la empresa puede perder mucho tiempo que implica la obligación de continuar abonando los salarios, cotizaciones y demás gastos derivados de la relación laboral. En el supuesto de que no haya una resolución expresa, sino que se aplique ese ERTE por silencio administrativo, cabe la posibilidad que de oficio, es decir, la propia administración, durante los próximos 4 años, revise de oficio esos expedientes y si considera que no había causa para acudir a la fuerza mayor, que hay algún tipo de fraude, que hay algún tipo de incorrección, que se han aportado datos incorrectos o que no son veraces, van a resolver con carácter retroactivo ese expediente y van a obligar a la empresa a devolver o más bien a abonar aquellas cantidades de las que se haya beneficiado. Es decir, les van a obligar a pagar las cotizaciones de sus trabajadores con posibles recargos, es decir, pagando una cantidad superior y con intereses. Además de, si efectivamente se considera que ha habido mala fe o dolo por parte de la empresa que ha intentado aprovecharse de la situación, incluso se puede enfrentar a sanciones administrativas. Por tanto, hay que valorar muy bien si efectivamente existe causa o no de fuerza mayor para acudir a este procedimiento, porque las consecuencias a futuro pueden ser muy perjudiciales para la compañía. Y por último, como desventaja, si se puede llamar de alguna manera, es que los expedientes de regulación de empleo están limitados y acotados mientras dure el estado de alarma. A día de hoy sabemos que va a durar hasta el 26 de abril. Si el 26 de abril se levantara el estado de alarma, automáticamente los trabajadores deberían reincorporarse a su puesto de trabajo con total normalidad. En nuestro caso, desde el despacho y en relación al sector inmobiliario concreto, la verdad es que tenemos un criterio más bien conservador. Y si bien, como os decía, entendemos que hay que analizar el caso concreto de cada empresa, porque cada empresa tiene sus particularidades y sus circunstancias concretas, que habría que valorar si efectivamente puede existir alguna posibilidad de acudir a la fuerza mayor, entendemos que a priori existe un riesgo bastante elevado y claro de que no se considere que hay causa de fuerza mayor, entre otras cosas porque no se encuentra recogido expresamente
entre las actividades recogidas en el Real Decreto de estado de alarma y porque, como decía, atendiendo lógicamente a cada caso concreto, podrían darse determinadas características que podría entenderse que sí que se puede realizar de manera remota ciertos trabajos y que por tanto no se podría acudir a la fuerza mayor. Además, siendo conscientes de la situación actual, tenemos constancia de que los colegios oficiales de agentes de la propiedad inmobiliaria pidieron el pasado 27 de marzo al Gobierno que paralizara su actividad porque consideran que resulta inviable durante la epidemia del coronavirus. En una nota emitida por el mismo, se reclama que la mediación inmobiliaria sea incluida dentro de las limitaciones recogidas en el Real Decreto de estado de alarma. Y aunque la nota no lo menciona expresamente, lo que se pretende con esa inclusión del listado de actividades que deben quedar paralizadas no es otra que permita acudir de una manera más ágil, segura y fiable a las inmobiliarias a los ERTEs de fuerza mayor. Porque si se realizara una modificación del Real Decreto y se hiciera una mención expresa de que las inmobiliarias tienen que cerrar, se disiparía cualquier tipo de duda y, por tanto, no cabría la duda de que las inmobiliarias podrían acudir al ERTE de fuerza mayor sin ningún tipo de problema. A día de hoy, 7 de marzo, no hay constancia de que ni el Ministerio ni el Gobierno se haya pronunciado ante este tipo de peticiones y a día de hoy la actividad del sector inmobiliario no está recogido expresamente como actividades prohibidas. Por tanto, para poder acudir o no a la fuerza mayor, habría que analizar en cada caso las circunstancias concretas de la empresa. El otro mecanismo que nos permite a día de hoy flexibilizar la situación de las empresas sería el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que como os decía, causas ETOP. Y ello, lógicamente, relacionado directamente con el COVID-19. Así, por ejemplo, en relación a la causa económica, en una situación normal, ¿no?, en la que nos encontramos, hay que acreditar una serie de pérdidas en pasado, pero expresamente se ha recogido que en relación a la causa económica directamente vinculada al COVID-19, se pueden alegar previsión de pérdidas, es decir, a futuro. Porque claro, muchas empresas, hasta que nos hemos visto envueltos en esta situación sanitaria, las empresas podían ir bien, pero lógicamente, derivado de la declaración del estado de alarma, las inmobiliarias han visto cómo de un día para otro su actividad ha quedado paralizada, viendo limitada su posibilidad de facturación y, por tanto, tiene una previsión de pérdidas a futuro. Pues bien, se permite alegar pérdidas a futuro para poder implantar este tipo de mecanismos. En relación a las causas productivas organizativas, quedarían encuadradas dentro de esta situación actual, pues la bajada de volumen de trabajo. El procedimiento de causas ETOP es más complejo que la fuerza mayor y requiere un mayor tiempo para su implantación. Muy brevemente, la empresa que decida implantar un ERTE por causas ETOP, primero tiene que comunicárselo a sus trabajadores, tiene que decirle que tiene intención de iniciar este procedimiento. Pues bien, una vez comunicado, existen dos posibilidades. Si la empresa tiene representantes legales de los trabajadores, tendrá que negociar con ellos.
En el supuesto de que no exista representantes legales de los trabajadores, una de las medidas implementadas durante esta situación es que se obliga a intentar negociar con los sindicatos. ¿Cómo se hace esto? Si no hay representante de los trabajadores, en primer lugar hay que intentar que los interlocutores de la negociación sean los sindicatos. Hay que comunicar de manera formal y fehaciente a los sindicatos la intención de iniciar este tipo de procedimientos. Ellos, los sindicatos más mayoritarios en el sector, en el plazo de 5 días tienen que contestar si van a poder participar en esa negociación. En el supuesto de que los sindicatos, dado el volumen de trabajo que tienen actualmente, dependiendo del número de trabajadores afectados, pues participarán o no, porque lógicamente no llegan a todos los ERTEs que se están presentando a lo largo del país. En el supuesto de que declinen esa invitación a participar, la empresa tendrá que negociar con una comisión creada entre los trabajadores de 3 representantes. Pues bien, una vez constituida la comisión, ya sea con sindicatos o con trabajadores, se inicia el periodo de consultas. Al inicio de este periodo hay que entregar a la comisión, a la parte social, trabajadores, sindicatos, una serie de documentación, no me voy a extender, pero una serie de documentación que acredite las causas o bien económicas, productivas, organizativas que motivan que la empresa pueda o necesite acudir a esa suspensión temporal de los contratos. Al mismo tiempo, se le tiene que dar traslado también a la autoridad laboral, pero en este caso la autoridad laboral no va a participar de manera directa, simplemente va a ser un mero espectador del procedimiento. Pues bien, una vez entregada esa documentación, la empresa tiene un plazo de 7 días para negociar en esa comisión y establecer la duración de la medida, qué trabajadores van a verse afectados y demás circunstancias del ERTE. Pasados los 7 días, si ha habido acuerdo, se firmará un acta con acuerdo que contenga todas las circunstancias del ERTE y se comunicará a la autoridad laboral para que tenga constancia. En el supuesto de que finalmente no se alcance un acuerdo, la empresa lo puede aplicar igualmente, es decir, de manera unilateral lo puede aplicar. Lógicamente, en este tipo de procedimientos siempre hay que intentar llegar a un acuerdo, porque en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo y se imponga de manera unilateral, tanto los sindicatos como los trabajadores de manera individual podrán impugnar ante los juzgados esa medida y, por tanto, en la medida de lo posible, todo lo que sea minimizar el riesgo de judicializar las cosas, pues lógicamente siempre va a ser mejor. Particularidades o diferencias del ERTE por causas objetivas respecto a la fuerza mayor. En este caso, en las causas objetivas, la empresa sí que tiene obligación de pagar las cotizaciones de sus empleados mientras estos tengan suspendido o reducido su jornada. Por tanto, aunque el trabajador no esté prestando servicios, sí que tiene un coste para la empresa. Beneficio, que no está supeditado al estado de alarma. Es decir, se puede alargar más allá de la concreta situación del estado de alarma. Por tanto, si una compañía, pensemos, por ejemplo, una inmobiliaria en el sector costero, ya sea en Alicante, Costa del Sol, hace una previsión y se da cuenta que, dada la situación socioeconómica, por el tipo de clientela que suele tener, prevé que esta situación coyuntural negativa de la empresa se va a extender, por ejemplo, hasta el mes de septiembre, es viable aplicar un ERTE hasta el mes de septiembre. Por tanto, aunque sí que va a suponer un coste para la empresa porque va a tener que pagar las cotizaciones, permite establecer periodos mayores y atendiendo a las circunstancias particulares y necesidades de cada inmobiliaria.
por ir ya finalizando y así, si os parece, ya entrar en las preguntas concretas, en ambos casos, tanto en los procedimientos de fuerza mayor como los por causas objetivas, se ha establecido unos requisitos, y es que si acudimos a un ERTE, sea del tipo que sea, la empresa tiene la obligación de mantener el nivel de empleo, es decir, su plantilla, pasados 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa plantea un ERTE cuya finalización se prevé el 1 de julio, hasta que no hayan pasado 6 meses, en principio, la empresa no puede despedir en base a las mismas causas que han provocado acudir a un ERTE. Con esto lo que se pretende es salvaguardar el empleo y, en el supuesto que la empresa lo haga, perdería, en su caso, las bonificaciones de las que se hubiera podido beneficiar, se le obligaría a la empresa a abonar las cantidades equivalentes a prestaciones, es decir, a que resarciera tanto al Estado como al trabajador que después de estar en un ERTE se le pueda despedir. Como veis, ambos procedimientos tienen sus pros y sus contras, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, unos tienen una duración superior, otros tienen una duración menor, y al final mi conclusión en relación al sector inmobiliario es que, por desgracia, no hay una respuesta clara y contundente por parte de la Administración en cuanto a si podemos o no acudir a la fuerza mayor, y, por tanto, lo aconsejable es estudiar muy bien las circunstancias concretas de cada caso particular y, tras analizar esa situación, valorar cuál de los dos escenarios es mejor para la empresa. Pues nada, yo, si os parece, Joaquín, empezamos con el turno de preguntas, que al final yo creo que va a ser más dinámico. Por supuesto. Pongan a ver cuáles son. No sé si me oyes. Sí, perfectamente. Teresa. Bueno, pues empezamos. Ha habido pues bastantes coincidencias en algunas preguntas. Empezamos con José Aracil. ¿Cómo podemos justificar documentalmente la repercusión negativa en nuestra empresa de la situación que estamos viviendo? Creo que está claro que cualquier inmobiliaria durante este parón y confinamiento no puede desarrollar su trabajo. No entiendo por qué hay que demostrarlo. Esa es la pregunta. Perfecto. Casi nada. A ver, lógicamente, en todo procedimiento administrativo judicial, las cosas se tienen que probar. No valen meras apreciaciones o opiniones. Pero esto ahora, en el estado de COVID o en una situación normal. Lo que entiendo que quiere decir José es que es evidente, es decir, que ante la situación excepcional en la que nos encontramos, no haría falta documentarlo porque es notorio y conocido por todos. Pues bien, esto sí se hace, entre otras cuestiones, es para evitar que pueda haber alguna persona que efectivamente no cumpla los requisitos y aproveche los beneficios que tienen estos procedimientos, en general los ERTEs, porque ambos tipos de ERTEs tienen beneficios pros y contras, y por tanto es necesario que se acredite. ¿Cómo lo podemos acreditar? Pues desde, esto es más un trabajo de consultor, pero lo que se hace es a través de informes técnicos, es decir, realizado por un tercero independiente o un abogado, se hace un análisis de la situación de la compañía teniendo en cuenta las previsiones, teniendo en cuenta, a lo mejor, haciendo comparativas respecto a años anteriores. Es decir, hay muchísimos mecanismos. En concreto, ya no es solamente acreditar, sino argumentar. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, es decir, si vosotros, por la situación geográfica en la que os encontráis, mayoritariamente vuestros clientes, por ejemplo, pues son de los países nórdicos, dadas las restricciones de vuelos y de movimientos, lógicamente ya, aunque tú no puedas acreditar, tú no tienes que aportar
los billetes cancelados de tus clientes, sino que tienes que acreditar o argumentar las determinadas circunstancias concretas que impiden realizar tu actividad normal. Por ejemplo, eso. Mis clientes habituales son de estas nacionalidades, es decir, no son españoles, son extranjeros. Para poder venir a comprar inmuebles se tienen que desplazar a España, está restringido los espacios aéreos en la movilidad internacional y, por tanto, no puedo venir. Supongo que cada compañía tendrá previsión de ventas, tendrá proyectos que a lo mejor se han visto paralizados porque igual se ha llegado a un acuerdo y no se han podido materializar porque las notarías, aunque están abiertas, no están escriturando. Pues documentalmente, ya sean incluso correos electrónicos, comunicaciones. No existe un listado cerrado de qué documentos tengo que aportar. No, todo aquello que acredite que tú no puedes realizar con normalidad tu actividad. Por tanto, no son documentos cerrados. Se puede acreditar de cualquier manera. Yo estoy preparando muchos expedientes y estamos aportando correos electrónicos. Por ejemplo, uno que estoy preparando, clientes que te mandan un correo electrónico, te dicen, cancelo todos los pedidos hasta nueva orden. Pues cualquier cosa que acredite que tú no estás pudiendo desarrollar tu actividad. Sé que a lo mejor no es muy concreto, pero... Muy bien. Otra cuestión que se está planteando es, ante la duda de coger, digamos, y adherirte a un ERTE o a un ETOC, dada la situación que no queda muy claro en ese Real Decreto, y luego teniendo la obligación o la imposibilidad de poder despedir a nadie durante 6 meses, ¿cuál consideras que es la mejor opción? Porque no queda claro. Claro, esa es la gran pregunta. Yo creo que nos hacemos todos, pero en este sector y en cualquier otro. Mi opinión y el criterio que estamos manteniendo desde el despacho, como os decía antes, es un criterio, por decirlo de alguna manera, más conservador. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la duda o ante el riesgo de que nos denieguen el expediente por fuerza mayor, que a priori es mejor, ¿por qué? Reduce trámites, es mucho más sencillo, no tienes que negociar con sindicatos, no tienes que negociar con trabajadores, tienes una exención en la bonificación. En términos generales, las empresas, que es lo que está pasando, quieren acudir a la fuerza mayor porque les beneficia en todos los sentidos. Pero ante la duda, la incertidumbre, la falta de certeza y las repercusiones negativas que puede tener a largo plazo, como sea que dentro de 1 año o 2 años revisen ese expediente y consideren que no se han aportado datos suficientes, que son inciertos o que no había causa para acudir a la fuerza mayor y se sancione y se le obligue a la empresa a devolver esas bonificaciones, nuestro criterio es que en caso de duda, acudir a las causas objetivas. Es un procedimiento más largo, tienes que negociar, a priori los beneficios son inferiores porque la empresa tiene que continuar abonando esas cotizaciones, pero si tú alcanzas un acuerdo con tus trabajadores o los sindicatos, que dadas las circunstancias, los sindicatos están aceptando los acuerdos porque es notorio la situación en la que nos encontramos, a la larga yo creo que le da más seguridad a la compañía porque sabe que tiene un acuerdo firmado, que en principio, a no ser que hubiera habido coacciones o fraude de algún tipo, la administración, la inspección, no tiene por qué entrar a valorar nada y, por tanto, aunque inicialmente suponga un coste mayor para la empresa porque tiene que abonar cotizaciones, en términos generales le da una mayor situación de seguridad. Y, aparte, teniendo en cuenta la duración. La fuerza mayor te limita al estado de alarma. Y ojalá me equivoque, pero aunque se levante el estado de alarma, la sociedad y la economía no va a volver a la normalidad de un día para otro. Va a ser algo progresivo. Por tanto, las causas objetivas te permite
que ese ERTE tenga una duración superior a las causas, al estado de alarma. Además, esto, aunque tú inicialmente puedas prever una situación de 6 meses, en ningún caso te obliga a cumplir esos 6 meses. Es decir, si poco a poco la actividad vuelve a la normalidad y tú necesitas a tus trabajadores, no tienes que esperar a que acabe ese periodo acordado inicial de 6 meses. Tú los puedes ir recuperando, es decir, se pueden ir reincorporando a su puesto de trabajo según las necesidades de la compañía. Por tanto, en resumen, en caso de duda, causas objetivas. Ujú. Perfecto. Otra cuestión que nos hace Lucía. Hay que acreditar una reducción de la facturación del 75% respecto al mes anterior. Supongo que... Esto es en cuanto a las prestaciones de autónomos, ¿no? Bueno, pues no lo añade, especifica. pero si puedes ilustrarnos un poco a este respecto a los autónomos, que también habrá muchos autónomos Sí. que están en el sector Vale, inmobiliario. la pregunta exactamente ¿cuál era? Hay que acreditar una reducción de la facturación del 75% respecto al mes anterior. Claro, esto es para poder acceder a las prestaciones de autónomos. Ujú. Entonces, tienes que acreditar, pues es que yo creo que es claro, es decir, si tú el mes anterior, por hacer números redondos, habías cobrado 1.000, tienes que acreditar que este mes has cobrado menos de 250. ¿Cómo se acredita? Aportando tu facturación. Ujú. No sé, si no que haga otra pregunta, digo, porque si no fuera eso lo que nos estaba preguntando, que nos vuelva a preguntar. Otra cuestión que estaba, digamos, para preguntar es referente a tal, digamos, cantidad de expedientes que están, digamos, ahora mismo entrando en la administración. Uf. El silencio positivo se va a dar a partir de los 5 o 7 días que tiene que responder. Todo depende de la comunidad autónoma. Lo que os decía antes, hay determinadas comunidades autónomas que, como se han dado cuenta que es imposible, inviable, responder en 5 días los expedientes presentados, porque son miles, como la ley se lo permite, en ciertas comunidades han ampliado a 10 días. Es decir, hasta que hayan pasado 10 días, tú no puedes entender que te han aceptado ese expediente. Yo decía, por ejemplo, Comunidad Valenciana son 10 días ahora mismo. En Andalucía, a día de hoy, claro, es que esto también, cada comunidad autónoma va sacando su propia normativa. Hasta ayer por la tarde, que lo comprobé, eran 5 días. Entonces, depende del plazo, 5 o 10 días. Si en tu comunidad autónoma, por ejemplo Andalucía, se entiende que son 5 días, al 6.º día se entiende que por silencio administrativo tú lo tienes aceptado y, por tanto, ya puedes tramitar las prestaciones de los trabajadores y comunicarle a tus trabajadores que se encuentran formalmente en situación de desempleo. Gracias. Otra cuestión. ¿Puedes explicar las condiciones a solicitar préstamo avalado por el Estado, así como el perfil de préstamo? Condiciones de solicitar préstamos. Pues ahí me vais a disculpar, pero no tengo los datos suficientes. Esto excede de lo puramente laboral y no me siento cómoda hablando de cuestiones en las que no domino y tampoco quiero daros una respuesta equivocada. Esto entiendo yo que el tema de los préstamos es más una cuestión económica que laboral y, por tanto, aunque pueda tener conocimiento de algunos requisitos, me vais a disculpar, pero no me atrevo a contestaros. Bueno, yo le puedo dar, digamos, Si unas lo tienes pistas claro. a esta, no es que lo tenga claro, pero sí que hay unas líneas ICO
Sí, sí, pero que han claro, los salido. requisitos concretos yo los desconozco. Lo suyo, digamos que ahora mismo los bancos en general están contactando con los clientes para dar información de que hay unas líneas de crédito y pedir cierta documentación. Yo le diría a esta persona que, bueno, pues que acuda a su banco donde él está trabajando, y si tiene más de un banco, pues que tenga más de una reunión y que pueda comparar. Pero ahora pues sí que hay, digamos, una línea de crédito. A mí me han llamado como empresario, oye, hay una línea de crédito, ¿quieres que nos reunamos? Vamos a ver las condiciones, así que lo ideal es que puedas reunirte con tu banco y que ellos te van a facilitar toda la información que precises. Respecto al resto de preguntas, las hemos concentrado todas. No hay ninguna pregunta más. Teresa, ¿quieres hacer, digamos, algún comentario para cerrar esta clase magistral tan estupenda que has hecho? A ver, sé que son cuestiones que ha sido mucha información, que incluso pueden ser algunas cuestiones muy, muy técnicas, pero sé que estamos todos asumidos en una vorágine de normativa, dudas, incertidumbre, tanto los que estamos en este lado, es decir, aquellos que os asesoramos, como vosotros mismos en vuestro sector. E incluso yo sé que dentro del propio sector inmobiliario, pues quizá dependa mucho. Es decir, yo os he dado mi opinión profesional, pero al final es mi opinión. Tengo otros compañeros que a lo mejor tienen otro tipo de criterio y sí que abogan por acudir a medidas más drásticas como la fuerza mayor. Ya os digo, al final va a ser un criterio profesional tanto del asesor como incluso de vuestras circunstancias concretas. Por tanto, no se puede generalizar. Así que yo, si os parece, si alguien tiene alguna duda mucho más concreta, más específica de su concreta situación y particularidad, yo supongo que invito a Ana Franson, que os facilite mi correo electrónico, y si a lo mejor ahora es mucha información y no habéis asimilado todo, pero a lo largo de la tarde, de mañana o cuando lo necesitéis os surge cualquier duda y necesitáis una opinión, pues lógicamente quedo completamente a vuestra disposición para lo que os pueda ayudar. Muchísimas gracias. Ha entrado 2 preguntas más. Vale, Si perfecto. tienes tiempo y eres tan Sí, amable. por supuesto. Bueno, pues por un lado tenemos, parece muy relevante poder acreditar que la mayoría de la clientela sea de otras nacionalidades a la española, por la práctica imposibilidad de su presencia física para valorar el inmueble. A ver, yo se lo he puesto como un ejemplo porque sé que en concreto a lo mejor alguno de los participantes tengo constancia que es su situación concreta por el tipo de inmobiliaria y sector o clientela en la que se mueven. No necesariamente. Es decir, puede ser uno de los criterios a tener en cuenta si efectivamente es relevante para esa inmobiliaria. Eso no quiere decir que puedan haber inmobiliarias que su clientela sea española y también pueda tener causas. Es decir, aquí yo entiendo que no es un criterio más o un motivo más para valorar qué tipo de ERTE se puede ser mejor para la compañía. O sea, no es relevante en sí el criterio de la nacionalidad. Es una cosa más a tener en cuenta. Muchas gracias. Hay otra pregunta más que va más a cómo ves el mercado inmobiliario. Esta pregunta concretamente es para mí. Joaquín, ¿cómo ves el mercado inmobiliario? ¿Tus clientes internacionales tienen intención de volver al mercado? ¿Cuál es tu sensación? ¿Has hablado con potenciales clientes estos días? Bueno, también es una gran pregunta. Es tremendamente compleja. Vamos a ver, a nivel personal, yo el mercado inmobiliario lo veo con un potencial, si cabe, mayor. ¿Por qué? Se pone en escena lo que es el hogar, lo que es la casa, lo que es esa casa, digamos que sobre todo para el cliente internacional. Es decir, este confinamiento, según parece, es el primero de otros que van a venir. Es decir, hemos entrado en una nueva era, en una era que viene a decirnos que somos muy frágiles
y que en cualquier momento pues tenemos que ir a casa. Entonces, la casa, el hogar, va a coger una relevancia y una importancia, si cabe, mayor. Con lo cual, pues, lo que es luego nuestro atractivo en esta zona para el mercado internacional, si cabe, es mayor. Mayor porque aquí, pues, la calidad de vida es mayor debido al clima principalmente. Y mi sensación es que por primera vez, digamos que tenemos un enemigo común, todos los países, todos los políticos, todas las personas, y vamos a trabajar todos en una dirección. Hasta hace 2 meses el mercado inmobiliario gozaba de una buena salud e incluso en un momento que había más dinero que nunca para inyectar a las empresas, para poner en los mercados. El coste del dinero está bajísimo. Es decir, los que llevamos años en el sector, el tipo de interés del Banco Central Europeo, pues al 0%, el tipo de interés de Estados Unidos al 0% prácticamente. Quiero decir que hay dinero y se va a inyectar mucho dinero en el mercado para que esto vaya a repuntar, a mi punto de vista, lo antes posible, porque de no ser así, pues va a ser un desastre, una auténtica hecatombe. Entonces, mi perspectiva y mi punto de vista es que va a ser dentro del menor tiempo posible, que las autoridades lo consideren, va a repuntar el mercado inmobiliario por estas razones. Es mi opinión, mi humilde opinión. Yo no tengo nada más que decir. Perfecto. No sé si Ana quiere comentar algo y si no, Teresa, si quieres tú decir algo para cerrar o... Ana, ¿estás aquí ya? Sí, gracias a todos y Teresa si quiere hacer el cierre de... Nada, lo que os comentaba antes de que hemos hecho un falso cierre. Decir que espero que haya sido interesante, que en la medida de lo posible hayamos podido resolver mínimamente. Sé que muchos quizá esperaban una respuesta contundente de puedo hacer esto, no lo puedo hacer esto. Me hubiera encantado poder responder en ese sentido, pero lógicamente nosotros como profesionales legales no podemos dar respuestas que no tengamos claras. En el concreto sector de inmobiliaria hay mucha incertidumbre. Cabe la posibilidad de que en próximos días se haga algún tipo de aclaración, porque el Real Decreto que decretó la alarma se ha modificado desde el día 14 a día de hoy ya varias veces. Se han hecho varias aclaraciones, modificaciones, por tanto, no hay nada cerrado, pero a día de hoy, con la legislación que hay a día de hoy, 7 de abril, no hay una respuesta clara y, por tanto, hay que valorar las dos opciones de flexibilización interna, que son los ERTEs. Nada más. Agradeceros vuestra invitación, Ana, y lo que decía, queda a disposición de todos por si tienen cualquier duda o necesitan cualquier cosa, pues quedo a su disposición. Gracias. Solo una preguntita, es decir, ahora mismo parece que es bastante subjetivo, ¿no? De lo que son las valoraciones, o las valoraciones todavía no han salido. Es decir, ¿están los expedientes aún sin tratar? Ese es el problema, que según pasen los días o las semanas y veamos cuál es la opinión o cómo resuelve la autoridad laboral, podremos crear un criterio. Es decir, cuando veamos que la autoridad laboral ante expedientes de fuerza mayor de inmobiliarias, porque tenemos clientes en el despacho que aún conociendo el riesgo han optado por la fuerza mayor, pues hasta que esa autoridad laboral no vaya resolviendo esos expedientes, no sabemos cuál es la opinión o cómo va a valorar la autoridad laboral en estos casos concretos. En muchos casos lo están aplicando ya por lo que comentaba antes de silencio administrativo, pero claro, tienen plazo de 4 años para poder revisarlo. ¿Qué? Ay, perdona, no podía dejar de expresarme así. Eso es una barbaridad. Vale, pues sí, entiendo que es un temazo.
Eso. Y porque hay algunas empresas que van por fuerza mayor, por rapidez, Sí, porque aunque realmente asumen, no deberían ser, asumen. claro, Mm. prefieren asumir el riesgo de, bueno, igual dentro de un año me lo revisan, tendré que devolver las bonificaciones y todo lo que me haya beneficiado, pero a día de hoy me renta, o sea, prefiero asumir Sí. el riesgo porque ante la situación actual, si me he quedado sin trabajo efectivo para mis trabajadores, igual no puedo hacer frente ni al pago de las nóminas ni de las cotizaciones. Con la fuerza mayor, el procedimiento es mucho más rápido y los trabajadores pasan al desempleo y tú no tienes ni que abonar nóminas ni cotizaciones. Entonces, hay empresas, lógicamente, que prefieren asumir el riesgo, pero a corto plazo no tener esas deudas, porque puede implicar a lo mejor la viabilidad de la empresa. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Podrían ser penalizaciones abismales? No, se circunscribe a, por ejemplo, a devolver esas bonificaciones, es decir, todo aquello que tú no hayas pagado, te van a obligar a pagarlo, con recargos. El recargo es 20% sobre la cantidad. Es decir, si tu base de cotización de trabajador X son 300 euros al mes, serían 300 más el 20%. Más intereses desde la fecha en que tú tendrías que haberlo pagado hasta que te obligan a pagarlo. Entonces, claro, dependiendo del número de trabajadores y las bases de cotización, pues pueden ser cantidades importantes. Además, si consideran que ha habido algún tipo, porque habrán supuestos en los que no estará claro, que yo entiendo que es el sector inmobiliario, pero otros en los que sea claro de que no tenían que haber acudido a la fuerza mayor, porque eran uno de los supuestos en los que se les obligaba a abrir. Por ejemplo, un supermercado. Un supermercado no podría hacer un ERTE por fuerza mayor porque ellos tienen que abrir. En esos casos se podrían incluso practicar sanciones administrativas, es decir, económicas. Además, se podría obligar a la empresa a abonar al trabajador las diferencias salariales entre lo que ha estado cobrando del paro, que lógicamente siempre va a ser inferior a su salario, la prestación siempre es menor. Entonces, la diferencia entre la percepción del paro hasta lo que él hubiera cobrado mientras trabajaba. Es decir, pongo ejemplos claros. Si el trabajador de normal cobra 1.000 euros y estando en paro ha cobrado una prestación de 700, la empresa tendría que pagar esos 300 euros de diferencia al trabajador. Y además, devolver las cantidades que el trabajador haya podido percibir por el desempleo. Al final, la consecuencia es, como tú no tenías derecho a acogerte a este procedimiento, vas a tener que pagar como si tú no hubieras hecho ese procedimiento. Es decir, el salario del trabajador, las cotizaciones y además, como entiendo que te has querido aprovechar, te puedo sancionar y practicar recargos. Claro. Muy interesante. Sí, muy interesante. Y si me permites una pregunta Sí. más, sé que nos hemos pasado 5 minutos. Sin problema. Pero mente de empresario es así. ¿Y tú crees que de verdad le da tiempo a revisar todos los expedientes? Hombre, 4 años da para mucho. Bueno, eso sí es verdad. 4 años da para mucho. No lo sabemos. Ese es el problema, No. que no sabemos realmente. A ver, creemos que sí que lo van a revisar porque supone un desembolso millonario por parte del Estado tener que hacer frente a esas prestaciones y a esas cotizaciones. Entonces, como afecta directamente a las arcas públicas, sí que lo van a revisar porque todo lo que puedan recuperar lo van a hacer. Ya, claro, sí, estamos hablando de 4 años, si son fondos públicos, obviamente, sí. Bien, pero es una cosa que me han dicho algunos empresarios, que me han hecho la pregunta y imagino que es algo que... Sí, que igual hay gente que no le revisan perfectamente, pero la duda va a estar ahí durante 4 años. Durante 4 años, ¿verdad? Bueno. Perfecto. Pues bueno, nada. pues un comentario también de uno de los participantes.
Ha sido muy interesante, nos ayuda mucho en este momento de confusión e incertidumbre. Quería trasladártelo, Me alegro. Teresa. Y bueno, alegro. pues creo que hemos tenido, digamos, la suerte de contar contigo. Hemos tenido también preguntas para aclarar bueno, pues esta situación tan compleja. Y bueno, pues si da lugar, quizás más adelante, si esto se prolonga, pues igual podemos tener otro encuentro. Ahí lo dejo. Parte 2, a ver de cómo se ha pronunciado la autoridad laboral. Perfecto, yo encantada. Muy bien. Pues Ana, a tu disposición y por mi parte, nada más. Perfecto, Gracias, un placer. Joaquín. Gracias, Teresa. Un placer. Un saludo a todos. Un saludo. Que Hasta tengas buen luego. día. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.